El Señor no pidió que fuéramos librados del mal, pero fíjese, el Señor pidió que nos quedáramos en el mundo. Si le diéramos vuelta a esta oración, permítame como darle vuelta a este versículo, y el Señor le está diciendo al Padre: Padre, déjalos en el mundo. Padre, que se queden en el mundo. Eso sí, guárdalos del mal, pero que se queden en el mundo. El Señor no nos hace a los evangélicos un planeta diferente. No nos hace a nosotros muy hijos de Dios, muy siervazazos del Señor, muy ungidos del Señor y lo que usted quiera, consagrados del Señor, pero nos deja en este mundo. Nos deja en este mundo. Por ahí resultó, en mi opinión, un medio chiflado diciendo de que no podía viajar en aviones comerciales para no contaminarse. Tenía que contratar un jet privado. Fíjese, nosotros necesitaríamos una carretera privada, ¿verdad? Necesitaríamos un panadero particular, ¿verdad? Un sastre particular, necesitaríamos un mundo aparte para vivir. Pero el Señor dijo: no, se van a quedar en el mundo, chulitos. Se me van a quedar en esta sociedad porque tienen un trabajo que tienen que realizar. Mira esta otra oración. Y ojalá que el mundo fuera algo, ¿cómo se dice? Como agradable y algo con lo que nosotros pudiéramos disfrutar. Pero fíjense estas palabras de Jesús siempre en Juan: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Ahora déjenme volver a leer estos dos versículos juntos con el de Juan 17, este de Juan 15 con el de Juan 17. Padre, déjalos en medio del mundo, en medio de este mundo, no los quites del mundo, déjalos en el mundo, aunque el mundo los aborrezca, pero déjalos en el mundo. Mire la oración del Señor. Pareciera que no nos ama, ¿verdad? Nos deja en medio de un ambiente donde nos aborrecen. Nos deja en medio de una situación donde somos aborrecidos. Y todavía llega un poco más que en Santiago. Como nosotros tenemos un instinto de supervivencia, ese instinto de supervivencia nos puede llevar a querer hacer amistad con el mundo, para limar ese aborrecimiento del mundo, para querer hacer las paces con el mundo. Entonces el Señor advierte: la amistad con el mundo es enemistad contra mí. Si quieres ser amigo del mundo, vas a ser enemigo mío. Entonces quítame del mundo. No, papaito, te quedas en el mundo. Te quedas aquí. Aunque el mundo te va a aborrecer, pero te tenés que quedar aquí, y te tenés que quedar aquí sin hacerte amigo del mundo. Es un ambiente un poco extraño, ¿no? Es un ambiente un poco raro. Nosotros nos enseñan a socializar, nos enseñan a ser personas decentes, a caer bien, pero no podemos hacer amistad con el mundo. Claro, el Señor se está refiriendo a esos sistemas. Cuando dice mundo, se refiere a esos sistemas pecaminosos, perversos, de pecado. No es que nosotros seamos enemigos de los árboles, ni siquiera enemigos de las personas. Eso no significa que, como decimos que este es mundano, voy a ser enemigo de él y le voy a procurar el mal. No. Si el Señor nos enseña a ser buena gente, pero no a compartir ese sistema pecaminoso, a estar dentro del mundo, pero sin ser del mundo. Aquel canto, himno que cantábamos en algunas iglesias todavía se canta, ¿verdad? Yo ya no soy de este mundo, ¿se recuerdan? Soy del reino celestial, dice la primera estrofa, ¿verdad? Y una parte del coro. Ya no soy de este mundo, ya no somos de este mundo, pero estamos en este mundo. Ese es el punto, ¿verdad? Bueno, veamos otras cosas. El estar en este mundo le da a la iglesia un contexto. No es un contexto diferente. El Señor no nos hizo un jardín del Edén. Desde el huerto del Edén, el pueblo de Dios tiene que convivir con el resto de la tierra. Al principio no fue así, porque al principio estaba el resto de la tierra, el resto de la creación, y Dios había hecho un lugar especial para Adán y para Eva, pero ellos lo perdieron. Desde entonces, el pueblo del Señor ha tenido que vivir como el resto de la tierra. Dios no nos hace un ambiente especial, Dios no nos hace una tierra especial, Dios no nos hace un país especial, Dios no nos hace
un territorio especial, sino que tenemos que compartirlo con el resto del mundo. Han habido en la historia intentos de gente que ha querido hacer una especie de pueblo sagrado. El más cercano, bueno, los más cercanos, y todos han sido desastrosos. El más cercano es el de David Koresh, recuerdan, en Waco, Texas. Y el anterior a ese es un ejemplo terrible de Jim Jones en Guyana, donde él era un pueblo tan especial y tan santos que compraron un terreno en Guyana y se fueron a vivir ahí todos, y sembraban su comida y aparentemente todo iba bien, hasta que empezaron a haber abusos. Y entonces, como el Señor no venía y se empezó a descontrolar el asunto, había que darle una manita al Señor, y decidieron que iban a ir al encuentro con el Señor en un suicidio masivo. Algunos se suicidaron y a otros los asesinaron, porque los obligaron a tomar su jugo ahí con un veneno, no recuerdo cuál era el veneno que tenía. Y usted puede buscar en internet esas fotos y es terrible, hermano, pero terrible las escenas que se ven ahí. Más de 900 personas murieron en esa, algunas murieron por el veneno, incluso a unas les dispararon, mataron niños, mataron mujeres, y fue un asunto por esa idea chiflada de querer hacer como una especie de mundo aparte. Cada vez que oiga eso, son ideas terribles, hermano, porque el Señor nos ha llamado a hacer nuestro propio pueblo, nuestro propio condominio. El Señor nos ha llamado a que estemos dentro del mundo. No nos ha pedido que salgamos del mundo, sino que nos quedemos en él. En el capítulo 5 de 1 de Corintios, cuando Pablo está regañando por aquel que vivía con la mamá de su papá, con la esposa del papá, ¿recuerdan? Y entonces Pablo dice: cuando yo les dije que no se juntaran con los adúlteros, los homicidas y los mentirosos, no les dije que fuera con todos, porque tendríais que salir del mundo. Por ahí, no sé, pero se me ocurre a mí ahorita pensar que puede ser que dentro de no mucho tiempo, tal vez algún pseudo ministro del Señor se le va a ocurrir la brillante idea de ir a colonizar algún planeta para que la iglesia salga de este mundo, de este ambiente de pecado. No sé, algunas de esas cosas probablemente se le puede ocurrir. Por eso la iglesia tiene una situación, ¿cuál? Y hay una situación ideal, cómo la iglesia debe estar, cómo la iglesia debe ser, cómo la iglesia debe trabajar. Y de repente no estamos muy conformes con la situación ideal. Es como cuando uno se para en el espejo, ¿verdad? Y uno dice: ay, tengo que bajar esta panza. Y para estimularse pone una foto de los mejores tiempos de Schwarzenegger ahí en el espejo. Entonces uno mira a Schwarzenegger y tal vez no mucho Schwarzenegger, ¿verdad? Pero ahí está el ideal. Nuestro ideal es como Cristo. Cuando nosotros vemos la iglesia y analizamos, a veces hacemos juicios muy duros y muy críticos, es decir, la iglesia no está haciendo nada, la iglesia no sirve, la iglesia está contaminada, los líderes de la iglesia son malos, y empezamos a hacer críticas muy fuertes. Claro, esa es la situación actual, pero eso es bueno, que tengamos esa conciencia de que algo no está bien, pero también tenemos que tener la conciencia de lo ideal, hacia dónde queremos estar, hacia dónde queremos ir. Tal vez usted se para frente al templo de su congregación y usted dice: no me gusta este piso, ¿verdad? Y usted sueña tal vez con un piso bonito, y sueña ahorita tal vez solo alcanzó para hacer la construcción gris, y usted sueña con la iglesia ya bien cernidita, ¿verdad? Y un cielo falso y qué sé yo, su sueño, pero ve que el asunto está un poco diferente ahorita. Claro, esa es la situación actual, pero hay que tener la mirada en el ideal. En nuestro caso el ideal es Cristo, y eso nos va a llevar a hacer los cambios necesarios. Yo agregué aquí cambios estructurales, es decir, los cambios que de verdad nos van a ir acercando a ese ideal como iglesia. No debemos hacer cambios cosméticos. Cambios cosméticos son solo aquellos que le van a medio pintar la iglesia, ¿verdad? Que van a medio hacer algo nada más, pero en realidad el problema o la situación de fondo no ha cambiado, y que rápidamente eso va a volver a florecer, eso va a volver a salir. Por eso es que los cambios para llegar a ese ideal deben ser estructurales, y para hacer esos cambios pues hace falta una meditación y una decisión.
El tema de las crisis en nuestra situación actual, nosotros tenemos que preguntarnos cómo y qué hacer para que nuestra iglesia ayude, pero ayude en verdad a la evangelización de nuestros pueblos. Una de las principales tesis de la situación de la sociedad es que no hay temor de Dios. Ayer estaba escuchando un programa de opinión en la tarde y llamó una persona, porque el tema era el aborto y la pena de muerte, que son temas que han estado en la palestra ahorita de nuestra sociedad, el aborto y la pena de muerte, por lo menos en esta última semana. Entonces una persona llamó y ocupó un espacio como de 1 minuto, sabe que la radio es así el tiempo, ¿verdad? Y se sintió un poco largo, tal vez fue como 1 minuto lo que habló el hermano, diciendo, yo no lo conozco, pero estaba diciendo que el problema de Guatemala es que no tenía temor de Dios, que la gente no tiene temor de Dios. ¿Okay? Esa es nuestra tesis, esa es nuestra postura. La gente no tiene temor de Dios. Muy bien, ¿cómo hacemos para que eso cambie? ¿Cómo hacemos para que la gente tenga temor de Dios? Dándoles bibliazos en la cabeza. Y si transformamos al individuo, vamos a transformar la familia. Y si transformamos la familia, vamos a transformar la sociedad. El año pasado fueron casi el mismo número, si estoy tratando de recordar las cifras, pero casi el mismo número de divorcios que el de matrimonios en Guatemala. ¿Qué nos está pasando? Y sabe que muchos evangélicos se están divorciando, pastores se están divorciando, por diferentes causas. Hermano, ¿y por qué se divorció? Como dicen, incompatibilidad de caracteres. Y a veces el problema fue que incompatibilidad de caracteres con la esposa y demasiada compatibilidad con la hermana, ¿verdad? Y entonces encontró una nueva compatibilidad, ¿verdad? Bueno, yo vengo de Villanueva, ahí le cuento casos que yo conozco, ¿verdad? Un pastor que la hermana entró en un proceso de quimioterapias por cáncer, un proceso como de 3 años, y al final lamentablemente la hermana murió, pero a los pocos meses el pastor se casó. Entonces, bueno, eso de alguna manera ofendió a la congregación, el que tan rápido el hermano tenía derecho, claro, podemos hacer una exégesis hermenéutica bíblica ahí si el hermano tenía derecho o no para casarse, pues no hay que hacerlo tanto, porque por causa de muerte la Biblia autoriza, ¿verdad? Que está libre si se puede casar, y no le han dicho nada al hermano. Pero algunos empezó a correr el rumor de que el hermano ya había adelantado algo previendo la muerte de la hermana. Ya, el enganche. La promesa de venta, ya había dado la primera letra. Entonces, muy bien, ¿qué estamos haciendo para la transformación del individuo? ¿Estamos de verdad construyendo la persona de Cristo en nuestros congregantes? ¿O solo los estamos entreteniendo? ¿O solo los estamos de alguna manera casi como esclavizando? ¿O de verdad estamos transformando las personas y estamos transformando a las familias? ¿Cómo están nuestras familias evangélicas? ¿Cuál es el carácter de nuestras familias como evangélicas? Porque luego salimos a la calle y entonces vamos a los trabajos, a los diferentes trabajos. ¿Qué hacen nuestros hijos? ¿Qué clases de personas son nuestros hijos? ¿Qué clases de estudiantes son nuestros hijos? ¿Qué clase de trabajadores son nuestros hijos? ¿Qué clase de matrimonios van a tener nuestros hijos? ¿Qué clase de padres de familia van a ser o son ya nuestros hijos? ¿Y qué tal nuestros nietos? La tercera generación, la siguiente generación, los patojos que nazcan después del 2020. ¿Qué clase de valores van a traer? Mi hermano, para el 2020 ya ha venido el Señor. Rayado usted que ya sabe la fecha, ¿verdad? Pero ¿qué tal si no viene el Señor? ¿Qué tal si todavía el Señor dice, ¿verdad? Pues mis 50, porque todavía la Biblia dice en Pedro que el Señor está esperando que otros se arrepientan porque Él no quiere que ninguno perezca? ¿Y qué tal si el Señor dice, pues, eso lo estoy imaginando, ahorita es una chifladura, ¿eh? Pero ¿qué tal si el Señor dice, pues, yo tenía pensado venir a finales de 2017, pero me voy a esperar otros mis 20 años? A ver si llegamos nosotros a esos otros 20 años, hermano. Si no, va a tocar que ir a Camposanto, ¿cómo se llamaba?
Por eso no es mala idea y parece raro aquí en este contexto, pero es algo natural, ¿verdad? Es algo sumamente natural, el tema de la muerte y esa preparación. Por eso es que tenemos que trabajar en función de esa transformación de la sociedad. Los mensajes de la Gran Comisión siempre nos mandan hacia el mundo. Vayan y prediquen a toda criatura, ¿verdad? Hagan discípulos de todas las naciones. No es enciérrense, no es contémplense ustedes, sino es salgan a la sociedad, salgan a la cultura, salgan al contexto, para ganar ese contexto, para impactar esa cultura, para transformar esa sociedad. Nos quejamos normalmente caemos a veces en un ciclo de quejas, ¿verdad? De la corrupción, de la violencia, de los servicios, de un montón de cosas, pero de alguna manera nos tenemos que preguntar como iglesia qué estamos haciendo para contribuir en favor de un cambio importante, no solo de un medio cambio, sino de un cambio realmente importante. La Gran Comisión a eso nos envía, y por eso el Señor nos dejó en el mundo, porque tenemos una función dentro del mundo, tenemos algo que hacer en el mundo. Si no fuera raptos esos individuales en el momento que recibimos a Cristo. Así como cuando el Gadareno, ¿recuerdan? El Gadareno se le subió a la barca al Señor y quería ir con él. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Alguien recuerda? ¿Para qué? Cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Vean los tuyos. El Señor no estaba pidiendo seguidores, el Señor impactaba las vidas, transformaba las vidas y los mandaba a su contexto, los mandaba al lugar donde para que el cambio de esa persona fuera un testimonio real, un testimonio vivo de parte del Señor. Esa es la misión. No tenemos una misión fácil, hermano, porque estamos en un mundo convulso, en un mundo digamos que lleno de un montón de situaciones, crisis por todos lados, y en medio de eso el Señor nos ha comisionado. El Señor nos dijo: yo los mando como mariposas en medio de un jardín. Así fue como el Señor les dijo: yo los mando como colibríes en medio de una plantación ahí solo de claveles para que vayan a extraer la miel. ¿Cómo dijo el Señor? Los mando como ovejas en medio de ¿qué? En medio de lobos. Los mando como usa otra expresión, ¿verdad? Como ovejas en medio de lobos y como bueno, pero es un ambiente hostil. El Señor nos dijo: los mando ahí para que vayan a saltar ahí en la gramita y que el pelo ahí se les mueva con la fresca brisa de la tarde. No, los mando en un ambiente que los querrá devorar. Los mando en medio de un ambiente que los querrá destruir. Los mando en un ambiente que será hostil, que es tu enemigo. Aunque nosotros no somos enemigos, pero ese ambiente será tu enemigo. En ese ambiente tenemos que predicar, en ese ambiente tenemos que servir, en ese ambiente nos tenemos que mover. Es un ambiente tan agradable, así como se pintan las cosas, hermano. ¿Dónde firmo mi renuncia, verdad? Y el Señor dice: no hay tales, chulito. Y yo recuerdo a un evangelista ya muy anciano, le preguntaron, porque él ya muy anciano seguía predicando, y el hermano daba todo ahí en el púlpito cuando predicaba. Y al fin le preguntaron: hermano, ¿y usted cuándo se va a jubilar? Y como que ofendió la pregunta al hermano, porque contestó: cuando se jubile el diablo.